Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos iniciando el programa del día de hoy, con el capítulo 25 y hoy queremos subrayar el versículo 18. Es muy linda esta presentación que nos hace uno de, yo diría, un tercer momento, ¿verdad? Porque el primer momento es cuando Porcio Festo se va hasta Jerusalén. Y ahí yo puedo ir ¿verdad? Porque quieren traerlo de nuevo a Pablo, que estaba en Cesarea Marítima. Félix lo había dejado, pero preso Sambucuya. Él dice para congraciarse con los judíos. Apenas llegó luego Porcio Festo. Quiere decir que Porcio Festo los judíos, allá en Cesarea Marítima. Ahora él está en Jerusalén. Y en Jerusalén ahora le dice, por favor, Nicatubio, que queremos que nos concedas un favor, que ordenes llevar a Pablo, o sea, traerle a Pablo a Jerusalén. Porque hemos preparado una emboscada contra él en el camino, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco ahí, hay que ver esa traducción cómo sería. Si está recordando lo que había sucedido, porque recuerden que en el capítulo 23, versículo 12, dice que habían organizado una emboscada y le querían matar a Pablo en ese llevarle desde la cárcel hasta el Sanedrín. Al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo, hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Ahora pues, ustedes con el Sanedrín avisen al tribuno para que lo haga comparecer ante ustedes como si fueran a hacer una investigación más detallada sobre él. Nosotros, mientras tanto, estaremos listos para matarlo antes de que llegue. ¿Se dan cuenta, querido amigo, lo que está pasando aquí? El hijo de la hermana de Pablo. Pablo tenía una hermana entonces allá en Jerusalén que vivía, ¿verdad? Y ahí está su sobrino. Bueno, lo que sí que se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este muchacho ante el tribuno porque tiene algo que decirle. Y así continúa esa historia. Esta mañana ya estudió opear y ya se lleva. Pero bueno, desde ahí es que Félix lo recibe. Félix, el gobernador, lo recibe en Cesarea Marítima porque el comandante dice, no, esto está muy peligroso. Y le envía
le envía esa carta a Félix. Félix lee bien y se da cuenta que es así como le está diciendo este tribuno, este comandante, y lo deja ahí, pero lo deja como preso Sambucú. Incluso él después le llama con su esposa Drusila, porque Drusila era judía, y como judía conocía más las escrituras de los judíos. Esta era la esposa, como la tercera esposa ya de Félix, y entonces aquí también va aprendiendo, va a conocer, decía luego Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, con mayor exactitud. Esto es interesante, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los otros que le están acusando a Pablo? Y es nada más que el sumo sacerdote, Ananías, algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo. Esos son los que van y le hablan a Félix. Pero cuando le piden y le dicen, queremos que le condenes a Pablo y que le mates. Entonces él dice, pero no tiene nada que ver. Este es un problema religioso de usted. Hay por un tal Jesús que ha resucitado y que está vivo. Pea la vende problema. Vaya, a pear a yucata con ave, digo. Que no tiene nada que ver. Entonces el tipo es bien cuerdo. Pablo también en su autodefensa le dice luego también eso, ¿verdad? Sabiendo que desde hace muchos años tú, le dice a Félix, juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Es decir que Pablo, como hoy la situación, y también muchos problemas seguramente que ya tenían los cristianos, Pablo no sería el único presentado y perseguido por Ananías, el sumo sacerdote, y por los ancianos también. Entonces, posiblemente Félix ya había solucionado muchos problemas porque dice que conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Entonces pospuso el veredicto diciendo, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino, San Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando. El que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando. Ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Pues amar a los hijos te hace joven, que prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho. Siempre joven es el rostro del amor, si deja el cálculo y es feliz si el otro vive. Corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo.
Dios es cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas, que de ese Padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro Padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yanillarañe en Nuevo Testamento. Estábamos mirando un poco aquí ya el momento, capítulo 25, en que Festo invita al rey Agripa y le presenta el caso. Nosotros ahora vemos el versículo 18, los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, le dice. No presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, o sea, de aquellos crímenes que podría ser juzgado verdaderamente por Roma. Tal vez decíamos que, pero eso fue ante Félix. Hemos encontrado a esta plaga, le dice a Félix, de hombre, que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. Muy genérico. ¿Qué quiere decir alboroto? Ante todo el mundo, entre los judíos. Después Pablo incluso y le refuta, dice que yo hace 12 días que estoy en Jerusalén y yo voy a presentar ante todo el mundo en 12 días, todo aquí. O sea, le refuta muy bien Pablo con su argumento. Esa era la famosa autodefensa de Pablo negativa, decía, ¿verdad? Ni estoy, ni dije, etc. Él dice, tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ahí está, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Después, el otro dice, tampoco pueden presentarte pruebas. Ahí está, tampoco pueden presentar. Y eso se vuelve a repetir aquí, porque él le está contando, en este momento, Festo le cuenta al rey Agripa, lo mismo que ya pasó con Félix, lo otro fue con Félix, la autodefensa ante Félix. Ahora, Festo es un poquitito más diplomático, quiere congraciarse con los judíos, y queremos oír a Yushe Argel, que esto, aquello, a Solivian Tapala, pueblo. Posiblemente también, aquí no nos dicen nada, pero tenemos que investigar más los estudios a través de otros historiadores. Si los judíos no habían luego ya reclamado algo contra Félix, pero los judíos no se callaban así nomás, ¿verdad? Entonces, reclamando, no hipotaico gobernador Co, no penay y comenzaban a existir ciertas revueltas dentro de esta provincia de Judea.
Entonces como me ubico llamó, en Roma se enteraron y entonces le cambian a Félix. 2 años Pablo llega a estar allí como un preso sambucú, pero incluso habla con Félix. Félix le recibe varias veces porque es Ducea y Pablo. Hay ciertas cosas que no le gustan y no le convencen. Cuando Pablo le habla, porque Drusila era una judía, mandó llamar a Pablo, lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y dijo, por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad, te mandaré llamar. Te mandaré llamar. Porque aquí ya es evangelio, ya es buena noticia. A ver, ya, nena, amba y te imagina para una conversión. Y Pablo entonces llama a eso y se nota que Pablo era un tipo que con sus discursos, la forma de presentar y seguramente que tenía esa fuerza maravillosa que Dios le ha dado, esta gracia, para llegar al corazón de las personas, para llegar al apetón de las personas. Y eso es lo que tenemos que ver. Se oía ayer una peña de Yara Vega, tu mamá, esa la ñandiña ñemonguetaina, como tiene que ser la palabra de Dios, para llegar al corazón de las personas, para que entendamos. Porque todos nuestros predicadores normalmente, por influencia, sobre todo de secta, protestante, etc., más que hacer una verdadera conversión, lo que estamos haciendo es un lavado de cerebro. Anda ya poina lo que tiene que ser o cómo tiene que ser, cómo tenemos que entender dentro del contexto histórico. Entonces siempre, cuando yo le digo un lavado de cerebro, es un convencimiento, pero no con una finalidad absoluta de conversión, sino que muchas veces solamente se año convertí, etcétera, es mala serie, porque, o sea, quedamos de nuevo, y peor todavía, apuntando hacia una religión primitiva, y no esa religión que es el cristianismo, que te llama, había sido, a una conversión de vida, del corazón. Porque me hago muchas veces mi secta, pero ese está inmundada, ya puque, esto y aquello, jajoja. Ese es un lavado de conciencia, o un lavado de dinero, o un lavado de lo que sea. ¿Entiendes? Y eso no es el evangelio. No es eso lo que nos está diciendo la Biblia. La Biblia nos pone una hoja de ruta hacia donde tenemos que caminar y que nos llama a un verdadero cambio, pero que tiene que notarse como consecuencia en el cambio de la sociedad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas, de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de Turín. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco, de tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. Don Bosco, vive Don Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Vienes con nosotros, alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma de vivir. Me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama. Me volveré un saltimbanqui si es preciso, con la magia de un silbido. Nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios. Ella lo ha hecho todo, era lo que nos decías en tus ojos. La emoción, María, junto a ti, mis temores se derrumban. Mi esperanza no conoce las barreras. La alegría se desborda en mi pecho. Nada nos detendrá. En cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Aliento será por los jóvenes, por nosotros estudio, trabajo y vivo hasta morir. Solo me basta que seáis jóvenes para amaros. Dame almas, llévate lo demás. Salesiano, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, ofrezco ante ti.
puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad. Oh Cristo, tú me tomas de la mano. Y me llevas contigo. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi roca por siempre. Cielo. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, hoy versículo 18. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Vea la Yasura Yaina. Vuelve a repetir, ¿verdad? Él ya se dio cuenta. Les llama luego y les dice, bueno, pero otra vez es área marítima. Ojo, me voy prohibir. Se vuelve a reabrir el caso de Pablo, imagínense. Que sigue imbaretego, oye, revela pata hoy a los gobernadores. O sea, antes que a Félix le hicieron la vida imposible, pero Félix no pena guasú y se cuera. Ahora le cambian. A Félix viene Porcio Festo. Ya enseguida le tiran encima, ¿verdad? Este problema de Pablo. Y Pablo, entonces está allí. Oye, reabre el caso, él apela al César en todo caso, porque quiere ir por lo bueno, quiere ir por la raíz. Aquí tenemos que cortar esto, porque digo, ay, vas a ver, dica tú y lo decido a suina, queda todo en stand-by. Mira un poco, este Festo viene aquí, se quiere congraciar con los judíos, vuelve a abrir el problema, que de cierta manera ya era un caso cerrado, caso solucionado,
caso que ya no tendría que ser reabierto. Pero sin embargo ellos vienen y reabren el caso ante Festo. Y aquí Festo le dice al rey Agripa, no presentaron ante Pablo acusaciones algunas de las cosas que yo suponía. Eso es lo que le dice en este versículo. Y Festo se sorprendió, pensando que sus acusadores y las acusaciones contra Pablo no eran tan importantes, ¿verdad? Sus acusaciones se centraban en asuntos de su religión. Aquí está. Elementos más bien religiosos, acusaciones religiosas. Acusaciones sería sobre el judaísmo, sobre la Torá, sobre lo que ellos pensaban de el camino del judaísmo hacia Dios, la relación con Dios. Y aquí entraba, por ejemplo, el tema de la resurrección, a pesar de que los fariseos también creían en eso. Una de las primeras estrategias que Pablo había utilizado fue el hablar de la resurrección. Y dice, pero aquí están. Y ahí viste que ya vino una discordia, una disputa luego ya entre los mismos fariseos y saduceos que estaban allí en el Sanedrín. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, y yo creo en la resurrección, como muchos de aquí. A mí me están acusando en síntesis porque soy fariseo. Bueno, ahí era como presentar Partido Liberal, Partido Colorado. Oño, ahí no mante, no entendéis. Y entonces no miran el bien de la reflexión religiosa, en este caso, fariseo y saduceo. Un altercado entre ellos, le tienen que sacar a Pablo, le llevan de nuevo, y así. Fue una estrategia que le salvó en ese momento. Pero después vuelven a insistir, solamente que Félix no encuentra gran cosa aquí. No, aquí es una cuestión religiosa, una cuestión de un tal Cristo, Aipo, Omanoa, Cuecurusure, etc., y que ahora resucitó y está vivo. Y ese es el problema de ellos. Yo no veo nada aquí, por eso los acusadores se presentaban ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Y por eso es que sus acusaciones se centraban más bien en cuestiones religiosas, en cuestiones de su religión. Y de un tal Jesús que había muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Entonces, esto nos lleva a pensar en los líderes religiosos protestando ante Festo porque Pablo no dejaba de hablar de Jesús resucitado y esperando que el gobernador hiciera que Pablo dejara de hacerlo. O sea, lo que ellos están queriendo es que Pablo no predicara más una cuestión de religión. A mí. Entonces, la predica a veces Pablo con ambas con A. Entonces, como Pablo sigue predicando y anunciando, y más todavía, no solamente un aspecto teórico, sino que Pablo predica hoy de un aspecto experiencial. Pero y cómo después depende cuando vengo hoy hacia Damasco, o vengo oye esa cosa, es decir, se le abre los ojos. Primero dice luego que se le cae como escamas, cuando Ananías también es llamado por el Señor y le dice, hay un tal Saulo, a JV, a ese le vas a devolver la vista. Y te cuenta, aquí mismo nosotros hemos visto Hechos de los Apóstoles. Eso nosotros lo habíamos narrado, lo habíamos leído y estudiado ya en el capítulo 9. Después en el capítulo 22 se vuelve a repetir porque Pablo, cuando se defiende ante los judíos en Jerusalén, él ahí vuelve a contar toda su historia y él dice, se me cayeron de los ojos como unas escamas. Esta pues es una teología profunda, porque muchos de nosotros no reconocemos y no vemos a un Jesús resucitado que nos llama a un compromiso con el bautismo. ¿Entienden, queridos amigos? Seguimos teniendo escamas. Necesitamos que un Ananías venga y nos abra los ojos y que caigan esas escamas para que podamos ver la realidad y trabajemos en la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad.
De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles también nos invita a nosotros a entender qué es lo que Lucas está pretendiendo darnos a conocer. Porque cuando le dice, los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba, está hablando de un cierto Jesús, ¿verdad? Que había muerto, de quien Pablo afirmó que estaba vivo. ¿Se dan cuenta? Aquí cómo te lanza, aquí ya te dice todo. Es una cuestión de lo que Pablo está predicando, lo que Pablo, como Sarambígina, lleva hoy cualquier entero de tierra, y Lucas, a través de sus escritos, está enseñándonos y profundizando cada vez más el tema central del problema: resurrección de Jesucristo. Y bueno, entonces este tal Jesús que había muerto, de quien Pablo afirmó que estaba vivo, este conocimiento también es un conocimiento limitado que Festo tenía respecto a la predicación de Pablo. Y Pablo esto lo va mostrando continuamente en su predicación. No que va de aquí para allá, invita, dice. Pero Festo mira, escucha, dice, no entendé, porque ha resucitado un tal Jesús, un cierto Jesús que había muerto. Y entonces, es el problema. O sea, ¿qué es lo que yo le tengo que prohibir aquí? Y se ve que Festo quedaba ahí también y no entendía. ¿Será que es un fantasma que aparece por ahí? Y lo coja, ¿verdad? Entonces, pero no tenía nada que ver con una cuestión política de gobierno, por lo menos del Imperio Romano. Vengo a representar al Imperio Romano, bien. Él es el que va a dar la orden y va a decir, bueno, esto está bien o esto está mal, este tipo es reo de muerte. Pero hablar de un fantasma ya es bebella, hablar de alguien que dice que murió y ahora resucitó y está de nuevo vivo. ¿Y qué? Decime. El oye, pues le iba a ir a nada y po o mano a hoy coye. Eres muy ya ¿entiendes? O sea, Festo desde la lógica está actuando. Sin embargo, tanto Ananías, el sumo sacerdote, y los ancianos, ellos están pensando desde el punto religioso, y todos los judíos, porque en el predicar de la religión, en el predicar de Pablo, les va mostrando una historia de salvación en todo el Antiguo Testamento y les dice, ¿saben qué? Eso que nosotros estábamos esperando siempre, el Mesías, el Salvador, había sido, ya está aquí en medio de nosotros. Y yo soy testigo. Como dice esa música, yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder del Señor, ¿entiendes? A Pablo predicado. Y Pablo les va convenciendo, Pablo les va diciendo las cosas y esto les cambia toda la vida y la forma de pensar y de mirar. Bueno, entonces, queridos amigos, Pablo seguía enfatizando la muerte y la resurrección de Jesús. Por implicación también muestra que Pablo hizo hincapié en la cruz, ¿verdad? El hecho de haber muerto, que los judíos lo habían matado. Es difícil creer que Festo supiera que Pablo predicara que Jesús murió, sin haber oído también cómo murió Jesús. Y todas estas cosas no les gustan a los judíos. Al judaísmo no les gusta porque Pablo directamente le está aplicando y le está diciendo que los judíos, que aquí el Sanedrín, pidieron la cabeza de Jesús. Y eso sí, a Jesús ante Pilato, porque seguramente que muchos miembros todavía del Sanedrín de ese tiempo estaban todavía vivos allí. Aquellos que condenaron también a Jesús ante Pilato. El Sanedrín, que está un poco, se renueva, etcétera, pero son de los mismos también. Y a Jesús lo condenan, o mejor dicho, le presentan a Pilato para que lo condene porque era el Imperio Romano. Y catula en las sentencias y peyuca.
pero también crucificarse. Los romanos crucificaban a las personas que estaban contra absolutamente el imperio, ¿verdad? Y por eso cuando Pilato también se da cuenta y dice, no, pero después de cuestión religiosa, dice Pilato, aquí no veo yo, no veo, y él le dice, no veo nada por el cual le tengo que... Y ahí ellos buscan otra estrategia, y por la pinta, el pecado principal de Pilato, ¿cuál es? Que él también estaba aferrado a su poder, a su platita. Ahí con la gobernador veo, ahí lo decía. Y los otros le aprietan todito. Yo puedo ir, si tú dejas que siga así, que está, lo que está haciendo es soliviantando al pueblo, quiere decir que tú no eres amigo del César. Porque todo aquel que se pone contra el César no es amigo del César. Y este tipo, por Jesús, está soliviantando. Él está diciendo al pueblo que tenemos que liberarnos de Roma, tenemos que liberarnos del imperio. Ahí entonces Pilato dice, bueno, tú no eres amigo del César, voy a perder mi puestito. Bueno, listo. Pero no me quiero meter en problemas. Usted está peor en Yucaca. Se lava las manos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es muy interesante porque tenemos que saber la lógica. Tenemos que conocer el contexto histórico para entender, incluso en este caso, la sentencia contra Jesús. Y ahora vamos a ver también cuál será la sentencia que se va encaminando para Pablo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.